yo cuando me acuerdo de Luis Buñuel siempre me sonrío, porque la extraña amistad con este hombre asombroso pues estuvo basada casi siempre en la carcajada. Así como Dalí imponía un tono serio, y es muy importante el tono que se impone con las personas porque luego ya se conserva a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, pues Salvador Dalí, aparte de su imagen popular que era delirante, pues el gatito, ¿quieres salir tú también en este plano, joder? A ver, venga, sal en el plano que vamos a hablar de Buñuel y va a quedar muy bien la cosa. Bueno, entonces yo conocí a Buñuel. Bueno, primero fui a México una vez a hacer una cosa de una publicidad, de un anuncio de una compañía aérea mexicana, y entonces yo me enteré que vivía en la cerrada de Félix Cuevas, y aparecía allí con 2 botellas de vino de La Rioja Alavesa, que era lo que a él le gustaba. Y entonces al llegar allí, pues ante mi asombro salió una chica de servicio y dijo: pues mire, el señor no tiene el gusto de conocerle y no puede aceptar estas botellas. Y me volví al hotel con mis botellas de vino y nunca vi a Buñuel en México. Bueno, y luego ya cuando vino a España a rodar Viridiana, pues como era un personaje conocido y admirado, y sus películas como crítico pues las había visto sobre todo en la Filmoteca de París, casi toda su obra mexicana, había unos ciclos y yo me sabía la obra de Buñuel en aquella época pues bastante bien. Bueno, y entonces un día, cuando ya sabíamos que vivía en la Torre de Madrid, esta tan alta que hay en la Plaza de España, pues merodeando por allí, de repente vimos a Buñuel por la calle. Iba con mi amigo Juan Cobos, y de repente Buñuel se paró en el escaparate de una ferretería, y nosotros a su lado mirando la ferretería, porque a él le gustaban mucho las ferreterías. Bueno, y entonces ya se volvió así y dice: ustedes son los que me persiguen, han estado antes en casa. Digo: sí, pero no abrió usted la puerta. Dice: pues bueno, ¿qué quieren? Digo: pues mire, queremos hacerle una entrevista. Y entonces dice: bueno, pues nos dio una cita para dentro de un mes, y a las 8 de la mañana, y además con una nota que escribió, porque siempre escribía todas sus citas para que hubiese una constancia, y él se quedó con otra copia. Bueno, y entonces yo tenía una suerte con Buñuel, porque Buñuel era sordo y mi abuela materna también era sorda, y entonces yo tengo una capacidad de entenderme con los sordos porque les vocalizo y me entienden. Y bueno, pues con Buñuel enseguida se entabló una corriente de simpatía, y entonces le hicimos un número dedicado en la revista Griffith, que luego él siempre dijo que era lo mejor que se había hecho sobre su obra, y fue un trabajo de recopilación, sobre todo organizado por la tenacidad de Juan Cobos, que Juan es un constante y consigue lo que nadie consigue. Bueno, y entonces descubrimos todos sus escritos como crítico en las revistas de la época. Publicamos en ese número una entrevista larguísima con él, una crítica de cada una de sus películas. Bueno, es un número de Griffith que se agotó enseguida y que hoy día es muy buscado por ahí, y sobre todo porque casi toda la tirada la compró Buñuel, porque esas revistas siempre tienen problemas económicos, y bueno, pues Buñuel se hizo cargo de la tirada prácticamente, porque compró la mayoría de los números y luego se los regalaba a sus amigos. Dice: mira lo que dicen aquí de mí estos. Bueno, y entonces en varias entrevistas que tuvimos ahí en la Torre de Madrid, siempre con cita previa y siempre con un papelito y siempre escribiéndonos unas cartas donde se confirmaba la cita, pues allí de repente en aquel piso vivía solo, y aparecía su hermana Conchita vestida con una larga capa de color verde, y entonces al ver a los jóvenes críticos que hablábamos con él les decía: ¿y qué, ahora te dedicas a violar menores? Y entonces le entraba una risa y decía: no, son muy sabios, saben mucho de cine, no sé qué. Bueno, y entonces Buñuel era la carcajada constante, ¿no? Porque no había manera de hablar con él en serio, siempre contaba unos exabruptos y unas cosas asombrosas. En las cartas a mí, en vez de Gonzalo Sebastián de Erice, me ponía Gonzalo S.J. Erice, porque SJ son los jesuitas, ¿no? Y entonces pues era una broma más de tantas. Y luego él presumía de que había emborrachado a todo el cine español, y siempre invitaba a unas comidas en donde corría el Rioja, y al final siempre conseguía que alguien se cayese de la silla redondo, y bueno, y eso le daba una gran risa. Y entonces el problema de Buñuel es que, por ejemplo, pues yo le vi varias veces y siempre asombrosas. Y entonces, por ejemplo,
pues le presenté a mi novia, que era Pilar Laguna, como si fuera mi padre, y a que me la probase, a mi novia. Y Pilar, pues asombrada de estar allí, se cayeron genial, y Buñuel se sabía el currículum de Pilar mejor que yo, porque el tío se lo había estudiado previamente, o bueno, de actores lo sabía todo. En sus películas, en Francia, por ejemplo, pues llegaba, hacía unos castings, y no sé cómo se las arreglaba, pero los mejores actores de Francia siempre estaban en sus películas, y los mejores de España, o sea que tenía una capacidad de descubrir a la gente buena en su trabajo que era asombrosa, ¿no? Bueno, y entonces, por ejemplo, pues hay muchas historias. Yo de Buñuel puedo hacer varios capítulos de estos, pero por ejemplo una vez Manolo Viola, que era aragonés como él, pues quería conocer a su paisano, y entonces pues como siempre le escribimos una carta a Buñuel solicitándole la audiencia, y contestó pues, lo mismo, que si era el 1 de enero, pues que el 31 a las 8 de la mañana. Bueno, y entonces y durante una hora, y no vengan ustedes acompañados por nadie más, que luego cuando no fui yo con mi mujer dice, pues la podía usted haber traído. Digo, pues no me ponga usted las cartas que no la traiga. Bueno, y Manolo Viola con él tuvieron una conversación que yo estuve callado, pero fue preciosa, y Manolo todavía en el Café Gijón varios años después se sabía de memoria la conversación y la repetía a todo el que quisiera oír. Le decía, con que usted es del 16, pues yo soy del 900, le llevo 16 años, pues podría yo ser su padre. Y a partir de ahí Viola contaba toda la historia, ¿no? Bueno, y entonces yo a Buñuel, la última vez que le vi, que fue en Sevilla mientras estaba rodando Ese oscuro objeto del deseo, pues también fue muy bonito, porque yendo por el barrio de Santa Cruz, que yo estaba haciendo unos documentales como siempre, pues de repente en medio de una calle había una mesa con un televisor y un señor sentado delante del televisor, y era Luis Buñuel. Y como los sevillanos son así, pues pasaba la gente a su lado y nadie se paraba ni a pedirle un autógrafo ni nada, nadie sabía quién era Buñuel. Y el rodaje estaba 3 calles más allá, en la plaza de Murillo, porque él, como era sordo, no quería los jaleos. En cuanto había varias personas le dolía la cabeza y decía que se le mezclaban los sonidos. Y bueno, pues allí estaba él delante de un televisor y con un micrófono, tronchado de risa él solo, diciendo, ja, ese saco de Fernando, porque llevaba un saco al hombro en aquel plano, dice, está cargado de espíritus, Fernando, llévalo como si fuesen espíritus. Y ja, bueno, y entonces yo callaba a su lado durante un rato, y ya por fin se volvió. Y bueno, y debajo de la mesa había un perro tumbado, un perro callejero, y digo, hombre, le chien andaluz, ¿qué hace usted ahí? Y ya, ja, bueno, dice, sí, yo siempre soy muy amigo de los perros, y vienen enseguida y hablan conmigo, y no sé qué, bueno. Y luego nos fuimos andando hasta el hotel, que era donde se alojaban los toreros en Sevilla, que era el hotel que a él le gustaba, por todo el barrio de Santa Cruz, que fue un paseo precioso. Y en aquella época me acuerdo que estaba muy obsesionado por el cine de Glauber Rocha, que le habían dado un premio a Dios y el demonio en la Tierra del Sol en el Festival de Cannes, y Buñuel dijo que le gustaba mucho esa película, y él iba poco al cine, veía pocas películas, pero las que le gustaban era un gran promotor de ellas, ¿no? Y Glauber Rocha siempre estaba encantado, antes murió muy joven, es una personalidad del cine que hizo pocas películas, pero todas muy interesantes. Y bueno, pues hay otros más misterios de Buñuel que se pueden contar. Por ejemplo, yo, que luego tuve una casa en Chipiona, en la provincia de Cádiz, pues las chicas sevillanas que había por allí, pues de repente varias tenían una amistad con Buñuel. Y digo, anda, ¿y esto cómo es? Y resulta que Buñuel misteriosamente hablaba con unas sevillanas, y todas tenían unos recuerdos de su genialidad, y bueno, pues en Sevilla se las arregló para hablar con unas sevillanas maravillosas, que luego la casualidad quiso que yo también las conociera ahí en el grupo de los matrimonios que estábamos en verano, ¿no? Y bueno, pues todos son asombros, porque yo, por ejemplo, puedo contar otra historia preciosa, que es que al día siguiente se iba a México una de las veces, y yo le llevé un guión mío, que le dije, mire, tengo esto en la Warner que quiero que lo vea, y al día siguiente dice, venga mañana antes de que me vaya al aeropuerto y se lo doy. Bueno, pues al día siguiente, a las 8 de la mañana o de temprano, estaba sentado encima de la maleta terminando mi guión con unos apuntes, y me dio un guión abarrotado de notitas y de cosas que le parecían, y dice, se lo he dejado por escrito. Bueno, yo debo de decir que en mi vida nadie se ha leído un guión en un día desde que se lo he dado, me lo he devuelto al día siguiente, y con una lección de cosas de lo que le parecía bien y mal, ¿no? O sea, que es un detalle pues que yo le quería muchísimo, ¿no?